Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por la bendición de poder estudiar su palabra. Y aprovechando la oportunidad, antes de ir a nuestro estudio, quiero enviar un saludo a mis hermanos de la Iglesia Príncipe de Paz. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que su familia se encuentre no solo bendecida, sino también amparada. No solo a mis hermanos de la Iglesia Príncipe de Paz, que tengo el gran privilegio de pastorear, sino también a todos los que se unen en este estudio, que el Señor le dirija también en ser un buen oidor y un buen hacedor de la palabra. De hecho, de eso trata esta parábola que estamos considerando, de lo importante que es no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra, vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Habíamos dejado pendiente esta parábola porque tocamos otros asuntos recientemente, pero vamos a cerrar con las últimas enseñanzas de Jesús en cuanto a lo que dijo con esta semilla que es sembrada en diversos terrenos y cómo es que debemos hacernos diversas preguntas para analizar en qué situación estamos delante de Dios. Recuerde que esta parábola se encuentra en 3 evangelios, cada uno con sus muy particulares matices, y vamos a considerar el pasaje de Mateo 13 principalmente, pero usted puede corroborarlo y estudiar los 3 pasajes en paralelo, y por supuesto que será más enriquecedor el estudio. Vamos a considerar antes también una tarea que había quedado pendiente. Por ahí nos hicimos una pregunta que no habíamos contestado, y la pregunta es: ¿por qué Jesús hablaba con parábolas? ¿Por qué Jesús hacía estas comparaciones de sus enseñanzas con la vida cotidiana? ¿Cuál era su propósito? ¿Qué pretendía? ¿Por qué lo hacía así? Vamos a preguntarnos eso a continuación, y espero que, aunque la explicación es un poco complicada, si lo quiere ver así, es muy importante para poder saber el uso que le daba Jesús a esta clase de enseñanzas. Digo complicada porque nos lleva por algunas doctrinas que son ya bastante difíciles a veces de aceptar, porque ponen en contraste la soberanía de Dios con la incapacidad del ser humano, con nuestra propia incapacidad para poder hacer lo que en realidad solo Cristo puede hacer. Veamos a continuación. La explicación al por qué Jesús hablaba con parábolas está en la misma palabra de Dios. Aquí en Mateo 13, donde ya primero dijo la parábola del sembrador y explicó los terrenos y todo el asunto, a continuación lo que vemos es que Jesús nos explica por qué utilizaba parábolas. Y su explicación es respuesta a un reclamo de sus discípulos. Si usted lee capítulo 13 de Mateo, va a darse cuenta que comienza diciéndonos, dándonos constancia de que mucha gente se había acercado a Jesús aquel día. Mucha gente, considere eso, porque le había dicho que cuando un político ve que hay mucha gente, aprovecha para echarse sus mejores discursos. Cuando un artista aprovecha que hay mucha gente, aprovecha para sacarse sus mejores fotos. Algo que le encanta tanto al político como al artista es que la gente esté bastante contenta con su presencia. Con Jesús era diferente. Jesús no es ni político ni artista. Vaya, él no tiene una agenda basada en darle gusto a la gente. Y por lo tanto, aquel día que mucha gente se le había agolpado, Jesús no está tan entusiasmado. Jesús no está ni siquiera asombrado por la multitud. Porque Él sabe lo que hay en los corazones de las personas. Él sabe quién realmente ha de ser su discípulo. Y es lo que vemos aquí. Termina Jesús en Mateo capítulo 13 de explicar la parábola, más que nada de predicar la parábola, y el cierre de la parábola está en el versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Si tú puedes escuchar, si tú puedes entender, entonces aprovecha, procede a escuchar de verdad. Y entonces aquí viene el reclamo del cual les hablo. En el versículo 10, los discípulos le preguntan, y le preguntan en un tono de reclamo: ¿por qué les hablas con parábolas? ¿Por qué hacen esa pregunta? Porque ellos están sorprendidos de que Jesús, al ver a las personas, al ver tanta multitud,
en vez de decirles así clarito, clarito, yo soy el Hijo de Dios que descendió del cielo para salvarlos de sus pecados yendo a la muerte en la cruz, en vez de hablarles claramente su mensaje, Jesús comienza a hablar en parábolas. Los discípulos están prácticamente regañando a Jesús. Es como si le dijeran, mira Señor, no estamos para que te pongas ahorita a hablar en forma complicada, tú deberías aprovechar que la multitud está aquí para hablarles abiertamente. ¿Sí? Ellos están en un tanto perplejos de que Jesús, en vez de aprovechar la oportunidad para hacer un discurso abierto, directo a la oposición, empieza a hablar en parábolas. Y entonces aquí viene la respuesta. Es que a vosotros os es dado a saber el misterio, los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mira, lo que está diciendo Jesús es que no todos pueden escuchar de verdad. Hay gente que no tiene oídos para oír, no se refiere a los órganos del cuerpo en realidad, sino a la capacidad espiritual de poder escuchar la palabra de Dios y proceder al arrepentimiento. No todos pueden entender esto. No a todos se les es dado oídos para oír. Si a alguien se les dan oídos para oír, entonces debería aprovecharlos. Es más, lo que está diciendo Jesús es, no a todos les es dado esto. No a todos les es dado que conozcan el reino de los cielos. No a todos les es dado que entiendan de qué les estoy hablando. Y continúa diciendo en el versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Lo que está diciendo es que nosotros somos responsables de aquello que nos es dado y somos responsables de proceder en correcta respuesta a aquello que se nos da. Alguien decía en alguna ocasión, no te preocupes de las cosas que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y que no estás viviendo. Eso aplica también tanto para el pueblo de Israel que estaba escuchando esta parábola como para nosotros como cristianos. Somos responsables de aquello que se nos ha dado. Somos responsables de aquello que tenemos. Y cuando tenemos mucho porque hemos crecido en aquello que se nos ha dado, cuando hemos sido diligentes en crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, la promesa implícita aquí de Jesús es que nos será dado más. Pero si somos negligentes, si descuidamos lo que el Señor nos ha dado, entonces la advertencia es, aún lo que tienes se quitará, aún se te quitará lo poco que tienes. Así es que Jesús está diciendo, miren, hablo en parábolas, porque no a todos les he dado el privilegio de entender los asuntos de mi reino. No todos pueden, y muchos de hecho han sido muy negligentes con lo que ya se les había dado. No lo estoy inventando, lo está diciendo aquí Jesús. En el versículo 13 dice, por eso les hablo por parábolas. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Fíjate, Isaías había profetizado de esto, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis. Lo que está diciendo Jesús es que sus parábolas no son un método para enseñar mejor. Mira qué importante, porque yo había pensado que las parábolas eran la forma en que Jesús pretendía darse a entender mejor, que era tan buena su capacidad y sus dotes como maestro, que vaya que era un buen maestro, que él inventó este método tan didáctico, tan sencillo de que la gente entendiera las cosas. No, las parábolas no tenían el propósito de que la gente entendiera mejor, sino que tenían el propósito de que la gente, aunque escuche, no entendiera tan fácilmente de qué estaba hablando. Y tú dirás, ¿por qué está haciendo eso Jesús? ¿Por qué está poniéndoselas complicada a las personas? Bueno, a lo mejor yo no entendía eso antes de ser maestro. De pronto Dios me concedió la bendición de ser maestro, pero también me concedió el conocer a algunos alumnos que en vez de ser diligentes con su estudio, son bastante negligentes. En toda escuela hay esa clase de alumnos. Alumnos que
en vez de aplicarse, en vez de dedicarse a los estudios, lo van dejando todo para el final, descuidan su avance y en la esperanza de que al final siempre hay un examen de recuperación, siempre hay un examen extraordinario, se la juegan toda con tal de poder en ese examen salir librados. ¿Sabes? Mis alumnos ya han entendido que no es buena idea irse a una clase de examen extraordinario conmigo, porque la verdad es que elaboro tal examen de manera que sea prácticamente imposible aprobarlo. ¿Dirías que soy malo? Dirías, qué maestro más malo, qué maestro más perverso haciendo un examen difícil que sabe que nadie podría pasar. No, es una lección. Este alumno había recibido oportunidades de aprendizaje, pudo haber avanzado como todos los demás, pero fue negligente, fue irresponsable, fue incluso bastante perezoso y espera al final, de manera sencilla, poder recibir hasta una buena calificación. No, tiene que aprender. Lo que tenía no lo cuidó y entonces aún lo poco que tiene le va a ser quitado. El examen extraordinario está diseñado para que aprenda que no se puede ser negligente. Bueno, Jesús está haciendo algo similar, aunque él con un corazón totalmente puro. Yo a lo mejor soy culpable de una mala actitud o de un mal corazón, me arrepiento de eso, me debo arrepentir de eso, pero Jesús lo está haciendo con motivaciones correctas. Él está dirigiéndose a una nación, a un pueblo que escuchó su palabra, que recibió bastante instrucción, bastante enseñanza, pero que hizo oídos sordos, que cerró su corazón. Y cuando Jesús llega predicando parábolas, básicamente lo que está diciendo es, ahora el juicio ha llegado. Les hablo en parábolas para que entiendan que no se puede ignorar la voz de Dios sin consecuencias. Es más, el versículo 15 lo corrobora, dice Jesús, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha hecho duro, y con los oídos oyen pesadamente. Es así como que ellos estaban ya hartos de escuchar la voz de Dios. ¿Hay otro profeta? No, por favor. ¿Otra enseñanza? No, por favor. Y han cerrado sus ojos. ¿Te das cuenta? Esta es una actitud bastante desafiante. El pueblo de Dios diciendo, no quiero escuchar más tu palabra, no quiero ver más tu mensaje. Y entonces es como si Jesús dijera, no quieres, entonces está bien, te voy a hablar de una manera que aunque veas y aunque escuches, no puedas entender. Mira lo que dice Jesús en esta frase, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Lo que está diciendo Jesús es, ahora recibirán su juicio. ¿Me han ignorado tanto? ¿Han hecho oídos sordos a mis profetas? Pues ahora mi profecía no la podrán entender. Mira, estamos hablando del pueblo que mató a los profetas de Dios, que habiendo recibido la ley directamente de Dios, le dio la espalda a la voluntad del Señor. Estamos hablando del pueblo que tenía un Dios cercano y aún así se mostró rebelde y se mostró bastante impertinente. Bueno, aquí tenemos entonces a Dios trayendo juicio sobre este pueblo que ya había recibido mucho. Y entonces, en ese contexto debemos entender las parábolas. Jesús enseñaba en parábolas no tanto para que se le entendiera mejor, sino como una forma de juicio. Está trayendo juicio a su pueblo, porque habiendo recibido tanto, fueron poco diligentes, fueron poco responsables. Y entonces aún eso poquito que les había dado, les ha sido quitado con este juicio. Pero continúa Jesús diciendo palabras que deben alentarnos a nosotros. En medio del juicio hay palabras de aliento. Jesús dice, pero bienaventurados vuestros ojos. Se lo dice Jesús a sus discípulos. Bienaventurados ustedes que ven, ustedes que oyen. Lo que está diciendo Jesús es, si tú puedes escuchar, si tú puedes oír esto, eres bienaventurado.
Hermanos, lo que estoy diciendo es que es un privilegio y una gran bendición poder oír y entender el Evangelio. Si usted en algún momento de su vida pudo entender el Evangelio, es como si una venda de los ojos se le hubiera quitado, es como si por fin hubiera visto claramente quién es Jesús, cuál era su problema con el pecado y cómo Jesús le quería librar de la condenación. Si en este momento usted sabe que es hijo de Dios, usted puede abrir su Biblia y saber que esta es la palabra de Dios para su vida. Si usted entiende cómo el Señor está obrando de manera que su vida es bendecida cada día, que usted puede vivir al amparo de su Padre. Si usted sabe que es un hijo de Dios, usted es muy afortunado. A usted se le dieron oídos para oír, a usted se le dieron ojos para ver. Habiendo sido ciegos y habiendo sido sordos, el Señor nos ayudó a verlo y a oírlo. Es más, el versículo 17 afirma: de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Lo que está diciendo Jesús es: son muy afortunados ustedes que están viendo el cumplimiento de todo lo que fue anunciado. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos ellos profetizaron acerca de este gran Salvador que vendría, pero no entendían del todo cómo iba a ocurrir, no entendían nada porque estaba todavía oculto. No sabían que nacería en Belén, no sabían que haría muestras de su gran poder, no sabían que terminaría en una cruz muriendo por nosotros, no sabían de la resurrección. Son cosas que hoy los cristianos sabemos porque tenemos ya el Evangelio revelado. Así es que consideremos lo que está diciendo Jesús. Por eso Jesús decía cosas como que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquellos que estaban viendo el cumplimiento de estas cosas, pero no procedían al arrepentimiento. Y hermanos, lo mismo hay que decir para nosotros, porque si usted y yo somos más afortunados que Daniel, que Isaías, que Jeremías, porque sabemos ya de qué trataban todas estas cosas, seremos doblemente culpables, triplemente culpables de negligencia, de terquedad, de rebelión. Si habiendo recibido tanto, si teniendo tan claro de quién se trata el Evangelio, no crecemos en comunión con Cristo, no procedemos al arrepentimiento, no cuidamos lo que se nos ha dado. De esto debemos estar muy bien sabidos cuando vemos esta parábola que parece tan sencilla, ¿no? Pero que lo que nos dice es: ten cuidado con lo que has recibido, cuídalo, tienes que crecer, tienes que permanecer. Hablemos entonces de estos terrenos nuevamente y consideremos algunas ideas para cerrar con nuestro estudio. ¿Qué es lo que realmente importa cuando hablamos de la parábola del sembrador? 4 terrenos diferentes, el camino tan duro, las piedras que no permiten que la semilla eche raíces, los espinos que terminan ahogando a la semilla y la buena tierra donde sí hay fruto. Bueno, tenemos aquí 3 tipos de personas en las cuales la semilla no crece, no da fruto, y un tipo de persona donde sí hay fruto y hay permanencia, y podemos ver el contraste muy marcado. Entonces la pregunta es: ¿cómo es que debemos considerar nosotros estas advertencias contra la dureza? El camino representa eso, ¿no? La dureza de un corazón que ni siquiera recibe el mensaje. Las piedras representan un crecimiento en apariencia. ¿Te acuerdas? Esta semilla cae entre las piedras, pero no hay más que un poquito de brote que aparentemente es alentador, pero termina por no dar fruto. O la mundanalidad representada en los espinos, donde sí hay también un crecimiento, pero el afán y la ansiedad por las cosas vanas terminan ahogando a esta planta. Vemos entonces esta advertencia: ten cuidado con la dureza, ten cuidado con pretender solo aparentar el cristianismo, ten cuidado con la mundanalidad. Necesitamos buscar la autenticidad. Necesitamos entender que el cristianismo no puede ser artificial, no puede ser de apariencia, no existe, no debería existir un disfraz de cristianismo. Debe ser auténtico. Pero hay que considerar algo más. Estos 4 hombres, estos 4 tipos de personas, ¿cómo los clasificamos? ¿Dirías que son cristianos los 4? ¿Podríamos decir eso? Bueno, los 4 son cristianos, aunque no
los 4 dan buen fruto. ¿Es posible decir eso? ¿Podríamos decir que los 4 son hijos de Dios? ¿Así funciona entonces? ¿Todos somos hijos de Dios? Incluso, ¿podríamos decir que los 4 serán residentes del cielo? Mira, hay que tener cuidado porque en nuestros días el término cristiano se aplica de una manera tan genérica que cualquiera se puede llamar cristiano. Es más, hasta a las personas se les llama cristianas nada más porque sí. Me da risa cuando hay un accidente y, bueno, tristemente mueren 3 personas y dicen atropellaron a 3 cristianos. Así de simple se hace la conexión. La persona es un cristiano. Todos somos cristianos. Y no es así de simple hacer la conexión entre el cristianismo y las personas como si todas las personas fueran cristianas nada más porque sí. Hay una evidencia del cristianismo. El cristiano anda en una senda muy diferente al mundo. El cristiano es identificable por sus frutos. Y no, estos 4 no terminarán siendo residentes del cielo. A mí me pone en un aprieto cuando una persona muere y a todas luces esta persona no había dado evidencias del cristianismo. Por supuesto, yo no soy quien para juzgarle, ya tiene un Dios que le va a juzgar. Pero es muy complicado pensar que una persona que no dio frutos en esta tierra, que no dio evidencia de un cristianismo auténtico, termina en el cielo. Y hay gente que incluso se atreve a decir cosas como ya murió, ya está con Dios. ¿Cómo lo sabes? Ya está en un mejor lugar. ¿Tú qué garantía tienes de eso? Porque se complica de verdad la cosa cuando las personas no eran diligentes, no vivían en un verdadero crecimiento constante en Cristo. Vaya, a lo mejor ni siquiera dieron frutos de un cristianismo auténtico. Y al final decir cosas como, de todos modos ya se fue con Diosito, ya está bien. No funciona así. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra del Señor. Tú sabes, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Cuando Cristo viene, hace una distinción entre ovejas y cabritos, entre trigo y cizaña. Unos son hijos de Dios y otros siguen siendo hijos del diablo porque los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Te digo que esta parábola es muy sencilla en realidad, pero es muy directa. Porque nos pone a ti y a mí en el tener que preguntarnos ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo en esta parábola? ¿Soy un auténtico cristiano? ¿Soy un auténtico hijo del reino? ¿O soy alguien que se engaña, aparentando ser cristiano? ¿O soy alguien que está más distraído por los afanes de este mundo, pero no es mi prioridad el reino de los cielos? ¿O soy alguien tan duro que simplemente vivo como si mi vida fuera lo que más importa y como si yo fuera el dueño de mi existencia? ¿Quién soy yo? Eso es lo desafiante de esta parábola, preguntarnos quiénes somos nosotros. Y no ayuda a hacer esta clase de distinciones, aunque hay gente que pretende hacerlas. Pensar que, bueno, los primeros 3 son malos cristianos y el cuarto es el buen cristiano. No ayuda a hacer esta distinción. No podemos hablar de malos cristianos. La Biblia no nos habla en esos términos. Ahora resulta que entonces hay cristianos buenos y cristianos malos. No, eso no puede ser así. No estamos hablando de consagrados y no consagrados. Por eso hay que tener cuidado en cómo hablamos en términos de consagración, porque a veces en una iglesia existe la idea de que las personas consagradas son como los cristianos VIP, los cristianos de primera línea, y los no consagrados, bueno, son los inmaduros, los primerizos, los que no han entendido todavía, como si hubiera una especie de chancecito para que algunas personas mostraran negligencia, descuido, irresponsabilidad, y otros son los bien consagrados. No, según la Biblia, todos los cristianos son consagrados, todos los cristianos están en un proceso de santificación. Claro, este proceso de santificación no es parejo en todos, pero debe estar ocurriendo en todos. Cada cristiano debe estar luchando contra el pecado, cada cristiano debe estar viviendo en sometimiento a Cristo. Por supuesto, los cristianos siguen pecando, pero se arrepienten de sus pecados, perseveran en la santificación y van creciendo en madurez. Pero todos están consagrados, todos están en esta carrera e intentando avanzar cada día más, tomados
de la fortaleza y la dirección de Jesucristo. Así es que no hagamos estas distinciones que en realidad solo crean problemas. Muchas iglesias y muchos pastores y consistorios saben lo complicado que es tomar la lista de miembros y tratar de clasificar a los miembros en su grado de madurez, su grado de compromiso, su grado de diligencia en los asuntos que tienen que ver con caminar con Cristo. Y hay algunas veces que incluso se incurre en el error de separar la lista de miembros entre los miembros activos y los pasivos. Tú sabes quién es el miembro activo, el que no se deja de congregar, como algunos tienen por costumbre, el que es diligente en su estudio de la palabra, el que da muestras de un carácter cristiano, aquel que incluso busca maneras de servir a su iglesia y a su comunidad. Muy, muy activo. Y no estoy hablando del activismo en sí. El activismo no es lo que estamos buscando, sino que la persona esté viviendo como realmente se espera de un cristiano. Y están los miembros pasivos que, bueno, sí, su nombre está en la lista de miembros, pero no se congrega. Su costumbre es no congregarse. De hecho, 5 meses de cuarentena para ellos es como si nada, porque nada más se congregaban en Navidad y en Semana Santa, porque son pasivos. No se ocupan de leer la Biblia, no se ocupan de hacer discípulos, no se ocupan de su santificación, porque son pasivos. Pero gloria a Dios, son miembros de la iglesia. Su nombre ahí está. Dudo mucho que ese nombre esté en el libro de la vida, pero en su negligencia se conforman con pensar que como nominalmente están allí en esa lista, como han hecho un ritual o han cumplido con un protocolo, entonces ya la libraron. No, no es así. La iglesia no tiene miembros pasivos. No podemos establecer en la iglesia esas distinciones, como pensando que hay un reducto, una porción de hermanos que sí están consagrándose, que sí son constantes, que sí son fieles, son como una especie de las personas de élite de la iglesia. Y está el resto de los miembros que, bueno, sí muestran inconstancia, muestran negligencia, muestran tibieza, pero son miembros de todos modos y son cristianos y son hijos de Dios y todo estará bien, no importa si son llamados por Cristo a su presencia. No funciona así. Dios espera que cada uno de sus discípulos viva en consagración, constancia y fidelidad. Y si alguien pretende ser cristiano, alguien se llama discípulo del Señor, pero no muestra estas marcas en su vida, yo me temo que se está engañando, que está aparentando o que está muy distraído con el mundo y con cosas que no son prioridad. He aquí lo desafiante de esta parábola. Muy sencilla, por un lado, muy directa, porque nos coloca en la condición de tener que preguntarnos, ¿cómo estoy yo delante de Dios? ¿Quién soy yo? Pensemos entonces en lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa? Bueno, importa el fruto. El fruto es muy importante. Dice Jesús que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán y la ansiedad de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fue infructuosa esa palabra. Fue predicada, fue sembrada, fue escuchada, pero no hubo fruto. Mira, hermano, la vida cristiana no se trata de cuánto sabes principalmente, no se trata de cuántos estudios puedes concluir, no se trata de cuántos libros puedes obtener. Yo me cuido, trato de cuidarme mucho de eso. Soy pastor y si algo es común de los pastores o debiera ser común es que estamos en continuo aprendizaje. Y muchas veces los libros me tientan, ¿no? Son como las golosinas de los pastores o de los teólogos. Más libros, más libros, más libros. ¿Sabes? De nada me serviría tener todos los libros, los mejores libros de doctrina y teología que existen, si finalmente no va a haber fruto en mi vida. Me engaño, solo aparento. Ahora no te estoy diciendo que no busques cultivar tu intelecto, que no cuides aprender más. Aprende tanto como puedas, pero ocúpate de ser no solo un buen oidor, sino un buen hacedor de la palabra.
El Señor nos va a juzgar por lo que hicimos con su palabra. Si esa palabra dio fruto o no dio fruto. Tú serás juzgado por tus frutos. Así es que pidámosle a Dios que seamos oidores y hacedores. Pidámosle a Dios que nos lleve a dar fruto, que evidencie un cristianismo auténtico. ¿Qué es importante? El fruto y también la permanencia. Dios espera permanencia. Hay un terreno que es el terreno de los pedregales, donde sí hay un cierto crecimiento aparente, pero no hay raíz. Y dice este pasaje que es de corta duración. Viene la aflicción, viene la persecución y entonces tropieza. Conocemos gente así. Gente que por un rato parecía avanzar, gente que en una época o temporada de su vida fue muy activo en la iglesia, pero dejó de correr. Porque a lo mejor solo fue emoción temporal, porque a lo mejor solo fue una búsqueda orientada por el deseo de recibir ayuda en algo que en ese momento esta persona necesitaba. Pero no hubo permanencia. Terminó a medias, tiró la toalla, dejó de correr. Esto no sirve, hermanos. Nosotros necesitamos ser fieles hasta la muerte. Nosotros necesitamos estar listos para que cuando quiera el Señor venir por nosotros o llamarnos a su presencia, que nos encuentre siendo fieles, que nos encuentre siendo diligentes. Esta época de pandemia y de aislamiento no fueron unas vacaciones del cristianismo. Cada cristiano debió seguir buscando crecimiento, debió permanecer hasta este momento en Cristo, porque estamos llamados a avanzar, a perseverar. Así es que la permanencia importa mucho. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a llevar fruto y que nos ayude a permanecer en Él. Que no importa que venga la enfermedad, la angustia, la tribulación, la dificultad, incluso la decadencia espiritual, que a veces experimentamos cierto desaliento, cierto quebranto, no importa, con mayor razón nos aferramos a Cristo, porque ¿a quién más vamos a ir? ¿Dónde más hay palabras de vida eterna? ¿Dónde más hay aliento y socorro? ¿Dónde más habrá verdad para nuestras vidas? Así es que Dios espera que su pueblo permanezca. Y algo más que importa es la madurez. Dice el versículo 23 de Mateo 13, que aquel que fue sembrado en buena tierra, éste oye y entiende la palabra y da fruto. Pero no solo da fruto, mira lo que dice a continuación, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Si te das cuenta, está hablando de un proceso de incremento en la producción. Vamos del 30 al 100 o del 100 al 30, como lo quieras ver. Lo que está diciendo es que si hay un árbol o si hay una planta que pudo dar al 30, entonces podrá dar al 60 y podrá dar al 100. Es decir, la producción, hablando en términos de fruto, puede ir y debería irse incrementando. Esto es algo básico de la agricultura. Si tú siembras una plantita y el primer año, no sé, ese árbol de limones te dio 20 limones, tú puedes esperar, es deseable que al siguiente año dé más limones y que conforme va pasando el tiempo, este arbolito dé produciendo más y más. Y de eso se trata la madurez. Uno espera que el cristiano en sus primeros años muestra cierta torpeza, muestra cierta lentitud, o bueno, no lo espera, pero es entendible. Somos todavía imperfectos, somos todavía bastante torpes, pero lo que el Señor nos pone como meta es la madurez. En el libro de Efesios, por ejemplo, el Señor habla de que Él desea que su iglesia deje de ser como un niño fluctuante, como un niño enclenque que se cae todavía porque es torpe, y que todos crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Así es que si usted fue un buen padre en los años anteriores, el Señor espera que usted sea un mejor padre en los próximos años. Si usted fue una buena esposa en los años anteriores, el Señor quiere llevarle a que usted sea una mejor esposa. Si usted ha sido un ciudadano honorable, el Señor espera que usted crezca en madurez. Como cristianos, el Señor desea llevarnos hacia la madurez, a producir un cada vez más
evidente fruto, un cada vez mejor fruto, porque estamos en ese proceso de perfeccionamiento. Por eso no se vale quedarnos estancados, por eso no debería ser una opción, pues una especie de mediocridad, diciendo, bueno, yo ya anduve 2, 3 añitos en el camino del Señor, con eso tengo. No, mi hermano, hay que perseverar hacia la madurez. De eso se trata la vida cristiana, finalmente, de dar fruto, de que este fruto permanezca, que las circunstancias no hagan que nuestra fe disminuya, que las adversidades de la vida no nos lleven a volver al mismo camino del cual el Señor nos había rescatado, y que vayamos creciendo hacia la madurez. Esto es lo que pasa en el cristiano auténtico. Hay un fruto, hay permanencia y hay madurez. ¿Cuál es la clave de todo esto? La clave es Cristo. Este fruto no proviene de nosotros mismos, este fruto proviene de la obra de Cristo en nuestras vidas. Esta permanencia no viene de nuestras propias fuerzas. Si fuera por nuestras fuerzas, hace mucho que nos habríamos rendido. Es Cristo. Y esta madurez no proviene de nuestra habilidad, sino del Señor, que con su poder, con su palabra y con su espíritu nos va llevando hacia la perfección, nos va encaminando cada vez más en este camino de santidad. Y por Él avanzamos, y por Él permanecemos, y por Él, a pesar de nuestras deficiencias y debilidades, podemos perseverar. De eso se trata la vida cristiana. No de una apariencia, no de algo temporal, sino de algo que permanece, que crece, que da fruto. Esta parábola es bastante sencilla, pero nos desafía a todos a preguntarnos, ¿quién soy? No delante del mundo, no delante de la iglesia, sino ante los ojos de Dios. ¿Quién soy? Él me conoce, Él sabe cuál es mi condición. Si estoy viviendo engañándome, si estoy viviendo aparentando solo un cristianismo, entonces es buen momento para arrepentirme. Es buen momento para dejar atrás la apariencia y convertirme en un verdadero discípulo de Cristo. Si el Señor me está dando oídos para oír, si el Señor me está dando ojos para ver las cosas tal como son, entonces soy muy afortunado. El que tiene oídos para oír, oiga. El que puede ver las cosas como el Señor quiere que las vea, sepa que es muy afortunado. El Señor le está llamando. El Señor le está llamando a convertirse en un cristiano auténtico. El Señor le está llamando a vivir en una verdadera relación de crecimiento y de salvación. Entonces, sepamos que somos muy afortunados si el Señor nos llama de esta forma. Oremos a nuestro Dios, pidámosle su gracia, su bendición, y crezcamos en dependencia, sumisión y obediencia a su palabra. Todos oyen. La pregunta es, ¿qué haremos con lo que escuchamos? Pidámosle a Dios su dirección. El fruto será la evidencia de nuestro cristianismo. Recuerde que estamos en nuestras redes sociales. Hay muchos contenidos para compartir en Instagram, Facebook y en Blogspot. Y también más recientemente tenemos canales en YouTube y en Spotify. En todos ellos nos encuentra como Una Vida Reformada, así sin espacios, y esperamos que estos recursos puedan ser de edificación. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que el Señor nos guarde. Avancemos, dependamos del Señor, encomendemos nuestro camino al Señor y vivamos confiando en su palabra. Que el Señor nos guarde.